coraje. Y a la orden. La unión hace la fuerza y Muy buenas noches, queridos participantes. Doctor Barral, muy buenas noches. Bienvenidos a lo que es esta tercera conferencia de este ciclo que hemos organizado el equipo de docentes de Voces del Magisterio. A nombre de todo el equipo quiero desearles una bienvenida y esperando también que nos sigan a través de los diferentes canales. Estamos también por YouTube, por Face también se va a transmitir, doctor, y a nombre de todo el equipo, bienvenido. Tenemos para esto un pequeño programa también que es, ¿no?, la admisión de los participantes, la presentación de los panelistas, lo cual tenemos acá presente al doctor Barral. Enseguida también tendremos la participación de nuestro Ejecutivo Nacional, que es el profesor Andrés Guaita, y luego tendremos ya lo que es el tema principal, ¿no?, el colonialismo en la educación, el colonialismo pedagógico, ¿ya? Es el tema preparado para la fecha, para lo cual quiero también que tener las palabras de bienvenida a cargo de lo que es el profesor Andrés Guaita. No sé si está ya en sala. Aún siguen ingresando, por favor, vamos a pedir un poquito de paciencia. Estimado profesor Andrés, por favor, vamos a pedir un poquito de paciencia. Estimado profesor Andrés, por favor, vamos a pedir un poquito de paciencia. Tenemos en esta noche también, vamos a dar los lineamientos que son para la conclusión de este ciclo, de este primer ciclo de conferencias. Al final de lo que sea, de lo que se termine este ciclo, vamos a dar los lineamientos de cómo se va a ir entregando los certificados, cuáles van a ser los otros requisitos, y al final de más o menos ya quedar una fecha para que todo este proceso de la impresión y de las firmas y darles una fecha tentativa, no, la fecha exacta de cuándo ya se va a entregar todos los certificados. ¿Está bien, profesor Andrés? Profesor Marcos, no sé si el profesor Andrés está en sala. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros, colegas, maestras y maestros, y compañero Héctor. Considero de que los de la Confederación seguramente siguen actividades del ampliado nacional. Sería recomendable continuar con el doctor Barral, en la parte esencial, lo que es la conferencia, la tercera conferencia, colonialismo pedagógico. Adelante, compañero. Ya, está bien. Bueno, a nombre del equipo de Voces del Magisterio, quien les habla es el licenciado Héctor Ramos Condori. En esta noche vamos a tener la participación del doctor Rolando Barral, que es docente de la UNSA, que es una eminencia en lo que es la investigación educativa. Ya en las anteriores dos conferencias nos brindó su conocimiento, a través de cual hemos entendido muchos conceptos de lo que es la educación realmente, cuáles son las verdaderas falencias que está sucediendo, ¿ya? Para esto, estimado doctor, bueno, la sala es suya. Adelante con su exposición, con su ponencia del día de hoy, y estaremos atentos a todo lo que usted nos indique. Por favor, les voy a rogar a los que están en la sala los micrófonos, por favor, y las preguntas a través del chat lo pueden realizar también, ¿ya? Van a estar tomando, el equipo va a estar tomando los apuntes necesarios, y al final, al concluir, vamos a tener y vamos a reproducir lo que son las preguntas que ustedes también nos van a ir enviando. Muchísimas gracias, doctor. La sala es suya. Ya, voy a hacer primero la presentación. Toda la pantalla, una ventana, toda la pantalla, ¿no? Una pregunta, estimado. Cuando pongo toda la pantalla, ¿ya no se ve mi cara? Sí que se ve, doctor. No, se ve en una esquinita, doctor. Pero ya, mejor eso está bien. Lo presente toda la pantalla. No hay ningún inconveniente, doctor. Ya, pero no, se ve mi cara. Tiene que verse mi cara, hermano. Claro, sí, se ve, doctor. Ya, se ve, doctor. Parte. Ya, la anterior vez se ha visto. Perfecto. Entonces, ahora estoy ahí. Ahora se ve, no se ve. ¿Se ve mi presentación? Todavía no, doctor. Ya, ahora. Ahora sí. Ya está, ya. Doctor. Ya, muy bien. Pantalla plena.
¿Está bien? Sí, doctor. Ya, empiezo. Muy buenas noches. Bueno, el problema es que yo no me veo, oye, pero dejar de... Bueno, no importa, ¿no? Ya. Se ve usted, doctor. Adelante. Ah, ya. Bien. Muy buenas noches, estimados colegas, queridos maestros universitarios, estudiantes, autoridades. En primer lugar, debo explicar que este libro tiene el concepto de colonialismo pedagógico por la siguiente razón. Hice una investigación a nivel histórico, digo el nivel histórico en el sentido de una historia crítica, de una nueva historia, no una historia tradicional, porque la historia tradicional siempre va a considerar esa famosa frase que se dice, la historia lo escriben los vencedores. En esta línea nosotros, van a disculpar un poquito, me estoy arreglando aquí en esta línea nosotros desarrollamos una historia nueva, una historia crítica, con un enfoque nada dogmático, sino crítico, dialéctico, pues pueden ponerle una concepción holística, integral, en el sentido de la concepción metodológica dialéctica, sin caer en dogmatismos. Entonces, hemos colocado como racismo, bueno, este es un capítulo. Los que conocen el libro, vamos ya por la segunda edición, vamos a ir porque el libro se ha agotado, lastimosamente. Entonces, a ver, el primer concepto que hay que aclarar es primero que hay dos categorías que tenemos que analizar brevemente, colonialismo y colonialidad. La categoría colonialidad, según Aníbal Quijano, es un peruano, es un concepto vinculado al colonialismo. Estamos hablando de dos cosas similares, pero que no son lo mismo. Este último, o sea, el colonialismo, se refiere estrictamente a una estructura de dominación-explotación, donde el control de la autoridad política de los recursos de producción y del trabajo de una población lo detendrá otra de diferente identidad y que está en otra jurisdicción territorial. O sea, el colonialismo es el dominio que toda América Latina lo ha sufrido de Europa. En tanto que colonialidad, esto es importante retomar a Quijano, ha probado ser más profunda y duradera que el colonialismo. Pablo González, Casanova y Rodolfo Stevenson propusieron llamar colonialismo interno, o sea, llamaban colonialismo interno, al poder racista, etnicista que opera dentro de una perspectiva eurocéntrica sobre el Estado-nación. Entonces, esto es importante. Colonialidad como sinónimo de colonialismo interno que se va desarrollando internamente. Como motivación podríamos señalar, por ejemplo, aquí en el libro Colonialismo Pedagógico, que gracias a los lectores se ha agotado una cantidad de 1000 ejemplares, tiene historia, tiene su historia. Miren, esta frase quisiera que el racismo y colonialismo en el pensamiento pedagógico boliviano. No se quiere ser indio, no se soporta ser pardo, se oculta el quechua, añadimos el aymara, se disimula el dejo o el mote que denuncia el origen, la piel quema. He ahí el saldo de tanta miseria y de tantos siglos de colonización. El hombre se ha extrañado, se ha enajenado, se niega a sí mismo. Ejemplos, voy a partir de la realidad concreta, antes de esto es motivación. Yo soy docente universitario, he trabajado en varias universidades y resulta que en nuestro medio no es un tema personal, es un tema estructural, es un tema coyuntural, estructural. Esto del racismo, y los puedo señalar, por ejemplo, en el tema de los apellidos, cambios de apellido que todo el mundo sabe. Hay estudiantes, por ejemplo, en la actualidad que apellidan Quispe y su segundo apellido puede ser, digamos, Chulver. Los estudiantes siempre van a utilizar el Chulver y no el Quispe, que es para
apellido paterno, o a la inversa, ¿no? Mamani. ¿Debido a qué es esto? No es un tema personal, no es un tema individual, es un tema de una estructura. Hay varias personas que se han cambiado de apellido. El actual ministro de Educación, por ejemplo, él lo ha declarado que no es su apellido, pero no es un tema individual o de personas, responde a toda una estructura, a una superestructura, a una estructuración, perdón la redundancia, del país, cómo se ha ido estructurando. Entonces, muchos sociólogos han analizado el tema del colonialismo y la colonialidad. Es más, existe estudios postcoloniales, decoloniales, le dan sus diferentes conceptos. En Estados Unidos, en Harvard, estudian el tema de la colonialidad como aquel grupo que se denomina estudios postcoloniales o decoloniales, con Miñolo y otros autores. Lo que interesa ahora en esto es precisar cómo se ha ido construyendo el tema del colonialismo pedagógico. Yo he hecho bastante investigación sobre esta temática en un enfoque multidimensional, por eso vamos a tocar aspectos muy puntuales y obviamente profundos para poder enfocar esta problemática. Bien, vamos a ver ahora con ese antecedente, cuando digo me copian y cualquiera de los organizadores me dice, sí, ok, ¿me escuchan? Siempre hay algún... Sí, ya, así, solo nomás, por favor, listo. Entonces, cuando hablamos de ese colonialismo pedagógico, estamos hablando de cómo en el campo educativo, no solo social, económico, no descuidamos eso, sino cómo se ha ido desarrollando en el campo pedagógico. Esa es la lectura que nos diferencia. Hola. Doctor, un momento. La compañera Ruth Nelly, por favor, deje de compartir su pantalla. Ha bloqueado al doctor. ¿Ya estamos o no estamos? Ya Nelly siga, está doctor. Está boicoteando esa Nelly. Nelly, no boicotees, por favor. Esto es academia, no es política. Bueno. Ya está, doctor. Siga nomás. Ya. ¿Cuál es el sumario? A ver, vamos a ver. Primero, concepciones. Ya hemos empezado. ¿Qué entendemos por colonialidad? ¿Qué entendemos? Doctor, vuelva a compartir su presentación. No sale todavía. ¿No se ve nada? Ya. Oui. Entonces, aquí compartimos. Volver a mostrarle, dice su pantalla. Ah, no, Ucha, está, que deje de compartir, alguien ha bloqueado. Joven, colega, ¿me escucha? Sí, doctor. Hola. Reanudar presentación, a ver. Ahora sí, doctor. Sí, pues, así boicotean, deben ser del enfoque colonial. ¿Sale mi pantalla o no? Sí, doctor, está bien. Ya, F5. Entonces, hemos puesto para que no nos falte inclusive, ya. Entonces, decíamos, esto es lo que vamos a tocar así de manera puntual. Yo, desde una perspectiva pedagógica, siempre pongo ejemplos para que la gente entienda, porque el educador siempre está pensando en llegar a los demás, no es exponer para demostrar su buen manejo del lenguaje o el manejo de categorías tan sofisticadas, ¿no? Como dice alguien, mucho gregre para decir Gregorio. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Concepciones, ya hemos tocado, de alguna manera vamos a ampliar, la pedagogía civilizatoria y normalizadora, la pedagogía indigenista, la pedagogía nacionalista, racismo y política, racismo y currículum o currículo, los otros racismos. Entonces, lo que vamos ahora a tocar es, desde mi perspectiva, es, primero, antes que nada, tener 3 ideas básicas. Primer punto, luchar contra cualquier racismo, racismo al revés, venga de donde venga, la educación tiene que combatir el racismo. Segunda característica, el tema del racismo, mucha gente cree que ya se ha resuelto. ¿Cuáles son las hipótesis de los sociólogos europeos, norteamericanos y latinoamericanos? Que el racismo se va a acentuar,
no es un tema que ya está resuelto. El ejemplo reciente, en Estados Unidos han matado, un policía lo ha matado a un negro, y si usted lo ven, ese negro era bastante corpulento, y eso ha generado una eclosión en los Estados Unidos, ¿no? Una serie de manifestaciones. En el caso boliviano, ¿qué decir? Sobran ejemplos. Entonces, nosotros tenemos que combatir todos los racismos, incluido el racismo al revés. ¿Cómo es el racismo al revés? Bueno, alguien es un poquito blanconcito, etcétera, ya le llaman cara y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ser honestos en esto. Luis Espinal, por ejemplo, era blanco, español, ha dado su vida por la democracia boliviana, pero no es la pigmentación de la piel que determina la conciencia, es las acciones, las obras, los sentires, los pensares, el ajaigo, como ustedes dicen, el espíritu. Entonces, en las concepciones ahora vamos a tocar, se está viendo mi pantalla, ¿no ven? El problema del indio, racismo y concepción educativa, que es fundamental. Vamos a ir poniendo ideas fundamentales. Uno de los primeros autores que ha señalado sobre esta problemática... Doctor, ¿sí? Doctor, por favor. ¿Otra vez? Sí, otra vez, vuelva a compartir su pantalla. Por favor, compañera Nelly, deje de compartir su pantalla. Hágalo, doctor. Ya bloqueale, pues, a Sanelli. Debe ser de la oligarquía, Sanelli. No quiere que se exponga ideas aquí bastante alternativas. No estamos haciendo politiquería joven, nosotros estamos haciendo academia, por favor. Eso es la diferencia. ¿Se ve ahora o nada? Sí, doctor, se ve. Adelante. Ya. Entonces, a la señorita Nelly, bloqueenle su Bueno. Sobre Héctor, una consultita. ¿Qué se llama la compañera Nelly? Escríbanle de manera muy educada, díganle, por favor, colega, está haciendo esto. Siempre hay que tener ese plano de cordialidad, de afabilidad. Ya, continuaremos. Cordialidad. Una frase que he aprendido: lo cortés no quita lo revolucionario. Así que, por favor, sean un poquito corteses y la colega va a entender, ¿no? No creo que tenga la mala voluntad de boicotear la conferencia. A uno le cortan la inspiración. Cuando hablamos del niño, prosigo, del niño boliviano, estamos, ¿no? Hola. Sí, doctor, prosiga. Entonces, cuando hablamos del niño aymara, del niño quechua, del niño boliviano, estamos hablando de una polémica muy controvertida que se ha dado por los años 1910 en Bolivia. Por eso, en este libro, anterior habíamos sacado varios artículos en el texto Educación y Constituyente, con el doctor Enrique Richard, y otros libros. Y este último libro recoge, ¿no?, todas estas conferencias, pero hay más de medio libro, es toda una propuesta que lo hemos titulado, y aquí está, lo vamos a explicar, Colonialidades sociopedagógicas. Ya, pero vamos a ir por orden. ¿Qué decía Franz Tamayo sobre el tema del niño boliviano? Que hay que estudiar nuestra idiosincrasia, que hay que estudiar nuestras culturas, y que en 1909 el gobierno liberal, recuerdan, con Ismael Montes y todos los liberales, habían planteado una idea bastante absurda, ¿no? El indio es educable. Se hicieron esa pregunta que está en el libro de Mariano Baptista Gumucio. O sea, ¿el indio es educable? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una categoría filosófica que se llama educabilidad. ¿Qué dice la ciencia actual sobre el tema de la educabilidad? Que el ser humano, sea negro, blanco, amarillo, alto, bajo, gordo, de la África, de Asia o de América Latina, tiene esa capacidad de aprender, de educarse. Y que obviamente, así desarrollada esta categoría por varios filósofos, como Kant y otros, que el ser humano tiene la capacidad de educar, de enseñar, y lastimosamente en nuestro medio, algunos intelectuales del anterior siglo plantearon si el indio era educable, a esa pregunta, ¿no?
Nosotros lo que tenemos que hacer desde la investigación científica es refutar. Entonces, Franz Tamayo decía, el problema de los niños, del niño boliviano, lo quieren resolver en los libros europeos. Y ahí están varios pensadores izquierdistas, liberales, etcétera, que no querían ver al niño boliviano, sino ver al niño proletario, al niño europeo y trasladar. No se olviden que nuestro sistema educativo ha sido desarrollada concretamente por nuestra pedagogía, recuerdan, por George Dumas, y ahorita vamos a ir explicando con George Dumas qué es lo que ha propuesto, ¿sí? Entonces, Felipe II Guzmán entra en debate y el anterior gobierno ha publicado esos dos libros porque precisamente esos libros no se han socializado, más que todo el de Felipe II Guzmán. Yo, con el libro Educación Constituyente, con los aportes que hemos hecho con diferentes colegas intelectuales, habíamos planteado que era importante hacer una historia crítica, no una historia dominante, no una historia de la oligarquía. Entonces, imagínense, empezamos con esta idea que es fundamental. Las oligarquías subestimaron a los indígenas como dementes, menores de edad, bárbaros, bestias e inferiores. Y se preguntaron, ¿el indio es educable? Por esa razón, las pedagogías coloniales, liberal, nacionalista y neoliberal, ignoraron a la pedagogía comunitaria. Sin embargo, los movimientos sociales cambiaron los tiempos, los espacios, el contexto. Por donde se analice el pensamiento pedagógico boliviano, aflora el racismo. Hoy estamos viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a ir matizando así, con el libro, que también hemos dicho que voy a obsequiar a los, por lo menos unos 4 libros o 3 libros a los organizadores para que lo sorteen, porque lo que uno dice tiene que cumplir. Entonces, hemos denominado, en el segundo punto, porque hemos aclarado colonialidad y colonialismo, en otras palabras, ¿qué es el colonialismo? ¿Qué es la colonialidad? Es imponer a una sociedad la teoría que se ha hecho en otros contextos. ¿Por qué? Por relaciones de poder, por relaciones de dominación, por relaciones de imposición, por subestimación. Entonces, el colonialismo, hablamos de países colonialistas como Inglaterra y Europa, el eurocentrismo, etc. Ahora vamos a ir uno por uno. La pedagogía civilizatoria normalizadora, que lo hemos denominado nosotros, está encabezada por Faustino Domingo Sarmiento. ¿Quién era Domingo Faustino Sarmiento? Considerado uno de los educadores más grandes de América Latina, ha sido presidente de la Argentina, ha estado exiliado antes de ser presidente en Chile, ha escrito un libro muy importante que es precisamente Educación Popular. Y en ese texto de Educación Popular, ahorita vamos a ver, va a plantear elementos muy complicados, muy antiindígenas. La historia oficial que dice de Sarmiento, que es un gran maestro, etcétera, etcétera. Nosotros como investigadores no tenemos que subordinarnos a esas lecturas, nosotros tenemos que demostrar con fuentes, con elementos sustantivos, con evidencias, que es la investigación científica, si no es otra cosa, la demostración lógica de la evidencia, que es fundamental, porque nosotros no podemos juzgar, porque tenemos la ventaja, porque todos estos señores han muerto, han dejado su legado, no tenemos la ventaja de estar vivos y no podemos, en nombre de la ética científica, no podemos tergiversar nuestro punto de vista. En ese entendido, Faustino Domingo Sarmiento ha planteado una idea totalmente interesante. Gobernar es educar. Qué linda frase. Pero detrás del barniz, gobernar es educar, porque muchos autores que han combatido Warisata precisamente son seguidores de Faustino Domingo Sarmiento. Y ahorita voy a leer la cita como textual en el texto de Educación Popular, que no lo pude conseguir. Yo quería tener el libro, tuve la oportunidad de viajar unas 4 o 5 veces a Buenos Aires, y en uno de esos viajes a la Argentina me compré precisamente el libro Educación Popular de Faustino Domingo Sarmiento. Ya ahorita vamos a tener, aquí está. Les voy a leer porque no todo el libro, son fragmentos, ¿no? Porque de eso se trata. Ya saben que yo soy muy apasionado por el tema.
¿Qué es gobernar para Sarmiento? Bonita frase, es educar. ¿Pero qué es educar? Civilizar. ¿Quiénes son los civilizados? Europa. ¿Quiénes son los bárbaros? Los latinoamericanos, los indígenas. En el libro de Engels, miren, Engels, estamos hablando de los marxistas, por ejemplo, piensan que ellos son los salvadores, etc. Hay un colonialismo de izquierda como de derecha, así de simple. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el libro de El origen de la familia y la propiedad privada de Engels, Engels trabaja el tema apoyándose en Morgan sobre la problemática de la barbarie. Hablan de civilización y de barbarie. Y él señala, Engels, que aquellas culturas que estaban entre el salvajismo y la barbarie, ahí estarían los indígenas, él no tenía la capacidad de producir bienes artificiales, como por ejemplo un colino, un envase, un vaso de cristal, un marcador, etcétera, etcétera. No. Y obviamente que si Engels hubiera cumplido con la dialéctica, hubiera venido a América Latina y hubiera escrito desde la realidad. Eso dice la dialéctica. La dialéctica no es aquella doctrina que te dice, bueno, desde un punto de vista de control remoto vas a analizar. Tienes que estar in situ, en el lugar de los hechos, como es un buen escritor, por ejemplo, un buen investigador que está mimetizado en la problemática. Entonces, Domingo Faustino Sarmiento, en su libro Facundo Quiroga, en otras palabras, su libro se llama, el otro libro se llama Facundo, va a plantear todo el relato de la problemática social, política de ese tiempo, donde va a plantear una tesis sustantiva para caracterizar que la barbarie son los indígenas y la civilización es Europa. ¿Qué hicieron los argentinos? Hicieron un genocidio institucionalizado que se denominó la tormenta del desierto y liquidaron casi a todos los indígenas de América, de la Argentina. Y el mismo Sarmiento se autodeclaró como asesino. En sus palabras de él, según los historiadores argentinos, como un asesino. ¿Cuál era su pensamiento? Miren, en el libro de Colonialismo Pedagógico está ahí, pero el objetivo de nosotros no es hacer racismo al revés, es luchar contra todo tipo de racismo. Si un indígena practica racismo al revés, hay que combatirlo, porque tenemos que formar una sociedad democrática. El ser humano tiene que valer por lo que es, por lo que aporta a la sociedad, no por el color de su piel, no por su apellido, no por las relaciones de poder. Y tampoco se puede utilizar, y en esto soy muy crítico, el tema indígena, como muchos partidos lo utilizan, el tema indígena, ¿para qué? Para hacer políticas contra el indígena. Entonces, es la diferencia. ¿Qué decía Sarmiento? Mire, llego feliz a esta Cámara de Diputados, donde no hay gauchos ni negros, ni pobres, está hablando de la Argentina. Somos la gente decente, es decir, patriotas. ¿Lograremos exterminar a los indios? Se pregunta. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia, sin poderlos remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si se apareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que ya tiene el odio instintivo al hombre civilizado. Publicado en el periódico El Nacional el 25/11 de 1876 por Domingo Faustino Sarmiento. Evidencia. En uno de los libros del anterior régimen, de la 070, Faustino Domingo Sarmiento aparece como un gran educador, sin análisis crítico. Y eso lo he demostrado, lo cito yo en el libro. ¿Por qué en el libro Educar o Adoctrinar? Porque es simplemente no hacer historia. Eso es lo más grave, que un gobierno, entre comillas, supuestamente indígena, reproduzca todo ese enfoque. Pero Sarmiento está en esta lógica. Ahora, quiero comentarles para refutar esto, lo siguiente, esta anécdota importante. En Colombia,
comentan, y de Potosí vamos a comentar. Los españoles llegan, hacen sus ciudades, y los indígenas convivían con ellos. Lo veían al indígena como un subhumano, un sujeto que está entre la barbarie y la civilización, entre el salvajismo y la civilización. Pero los españoles generan sus ciudades y sus mercados, y un día de ellos, aunque ustedes no lo crean, se dan cuenta que el subhumano, entre comillas, el indígena, sin haber tenido la posibilidad de estudiar su idioma en una academia, etcétera, porque en la etapa colonial no había nada de eso. Resulta que los supuestos subhumanos les hablaban a los españoles en su propio idioma. Imagínense, y los españoles se sorprendían. No es que acaso los españoles eran superiores, no era acaso que esos superiores podían aprender mejor y hablarlos a los indígenas en su idioma, aymara, quechua, puquina, etcétera, etcétera. Se sorprendieron. Y uno de esos defensores, sin duda, fue Bartolomé de las Casas, que defendió en Europa y dijo, el indio tiene espíritu. Y con eso la vanguardia de la escuela, que se llama de la Iglesia Católica en un segmento, ¿no? Porque el segmento mayoritario era totalmente aplastante a la cultura originaria, aplastante, genocida, y están ahí los datos. Pero miren, lo curioso de esto, es importante remarcar lo curioso, porque si bien los indígenas aprendían su lenguaje, si bien Bartolomé de las Casas decía los indígenas tienen espíritu, y en varios debates en España, Bartolomé demuestra que el indígena tiene cultura, tiene espíritu, pero le preguntan desde el punto de vista económico, ¿y quién va a mover la maquinaria económica de la producción de plata del Cerro Rico de Potosí? Si los indígenas tienen espíritu, no hay que explotarlos como a bestias, sino, ¿qué vamos a hacer? Y sale la alternativa odiosa. ¿Qué es la alternativa odiosa? El problema de la trata y tráfico de personas desde África. Esa es la historia por la que llegan los africanos a América Latina, van a Potosí, obviamente no era su clima el frío, y bueno, todas las atrocidades que ha hecho el colonialismo, pero lo que interesa es ver, digamos, en esta problemática de que el supuesto inferior, el supuesto salvaje, a los españoles les hablaban en su idioma porque tenía la capacidad de aprender. Y no estoy inventándome. En el libro Educar o Adoctrinar están las fuentes que he investigado. Otro dato interesante para refutar de que son bárbaros o salvajes. En Potosí llegaban los curas, hacían sus pasantías, etcétera, llegaban por un año, etcétera, y se volvían a ir, obviamente traían sus libros, y para irse no van a volver con libros a España, ¿no? Lo vendían en el mercado, compraban los mestizos, la clase dominante, pero también los indios compraban sus libros y se sorprendían cómo ese subhumano, ese sujeto totalmente atrasado, compraba, no solo hablaban el idioma, habían aprendido a leer. Imagínense, esto sale de la investigación. Les comento que entre medio, los peruanos me han invitado para que dé una conferencia, quieren jueves, yo tengo que responder a mi universidad, ¿no? No he podido, pero bueno, me imagino que se está grabando esta conferencia, les vamos a mandar el link. Entonces, eso es Sarmiento en términos muy concretos. ¿Quiénes han sido seguidores de Sarmiento? Los que han luchado contra Guarichata, Reyeros, Donoso Torres. Pero la clave de esto es que hay que hacer una historia crítica que emancipe las conciencias. De eso se trata, colega, porque la actual situación del indígena en este momento es que las ciencias han demostrado científicamente que todos los seres humanos son genéticamente iguales, un 99%. Y el 1% es la diferencia del fenotipo, la forma, son loros, otros más gordos, flacos, etc.
Pero bueno, no me voy a desviar del tema. Entonces hablamos de de Faustino Domingo Sarmiento, ¿no? Pero quiero leerles, porque de eso se trata, porque en el libro Educación Popular van a ver ustedes de que en el libro Educación Popular hay esta frase que es fatal, que no voy a leer todo, ¿no? Pero es terrible. Miren, todas las colonizaciones en estos 3 últimos siglos han hecho las naciones europeas. Han arrollado delante de sí a los salvajes que poblaban la tierra, que venían a ocupar, los ingleses, franceses y holandeses en Norteamérica. No establecieron mancomunidad ninguna con los aborígenes. Y cuando con el colapso del tiempo sus descendientes fueron llamados a formar estos independientes, se encontraron compuestos de las razas europeas puras, con sus tradiciones de civilización cristiana y europea intactas, con su ahínco de progreso y su capacidad de desenvolvimiento aún más profundo, si cabe entre sus padres o la madre patria. Escuchen este cortito y se acaba. ¿Qué porvenir aguarda a México, a Perú, Bolivia y otros estados sudamericanos que tienen aún vivas en sus entrañas como no digerido alimento las razas salvajes o bárbaras indígenas